Día tras día, compartimos el tiempo y el espacio con muchas personas amigas, conocidas o totalmente ajenas a nosotros. El comerciante de la esquina, el empleado público, el anciano de la plaza. ¿Son solamente eso? ¿Es lo único que hacen? Muchos esconden sorprendentes conocimientos, actividades que usted quizás no imagina y que hacen a la historia y a la grandeza, desde el anonimato de nuestra ciudad. Usted también puede protagonizar una de nuestras historias, porque todos somos historia. Pienso que cada uno desarrolla un poco un hobby. Quizá por haber llegado a mi conocimiento los rudimentos de la meteorología, o bien por una herencia atávica que alguna célula por ahí tenía la afición por la meteorología y alrededor de los años, promediando los años 50, me empecé a interesar con lo que mi padre también llevaba registros meteorológicos de lluvia. Me empecé a interesar sobre lo que era la meteorología. Por supuesto que una cosa lleva a otra y cuanto más uno sabe, más quiere saber. Así que de los registros de lluvia pasé a llevar los registros de temperatura, de máxima y mínima diario, después la presión barométrica, de ahí termina siendo una gráfica diaria con los dos registros de la mañana y de la tarde de la presión. No fue todo de golpe, sí fui agregando cosas de a poco hasta que en la actualidad es una planilla bastante completa que le sirve a los trabajos del INTA, a consultas así al CIEFAP, a organismos de bosques o alguno que tenga alguna relación con la meteorología, siempre me piden los datos. Y actualmente ya es completada, aparte de la lluvia, que fue lo primitivo, los datos de temperatura máxima y mínima, la presión barométrica, el estado del cielo, es decir, cómo está, si está totalmente cubierto, si está seminublado, y el tipo de nube que hay. Este es el abrigo meteorológico donde se alberga el termómetro de máxima y mínima. Este marca la mínima de todos los días y este lado marca la máxima. La de hoy, por ejemplo, es una máxima que es de 14 grados. No sé si lo puedes tomar con cierta precisión. Y esta probeta que está acá adentro sirve para medir la totalidad de la lluvia que cae. A pesar de que el clima está lindo, ya le pusimos agua para hacer la prueba previa, la gotita cae midiendo la cantidad de milímetros que ha llovido. Entonces le pusimos el agua para hacer la prueba, ¿cierto? Entonces la probeta va marcando acá lo que tarda un momentito en caer, pero al final uno tiene la marca exacta de lo que ha llovido. Cortamos. ¿Sí? 1,8. Y acá tiene para temperatura y precipitaciones nomás, o algún temperatura y precipitaciones. Y de este lado es un totalizador para saber lo que va lloviendo. No es la misma exactitud que pero te da con la misma escala. Da 10, 20, 30 hasta 150 milímetros. Esto uno puede ir mirando, a medida que va lloviendo uno puede saber cuánto es. En cambio en el otro sistema hay que esperar que termine para vaciarlo totalmente. Claro. Este es simplemente un indicativo de cuánto va cayendo. ¿La ubicación del abrigo no está muy cerca de los árboles? No, tiene que estar a unos 30, 40 metros de un terreno libre como es el oeste, donde el aire o
el viento que viene acompaña la lluvia generalmente no moleste para hacer turbulencias ni lo demás, no, está más o menos bien. Y esto tiene que estar a unos 50 del suelo, es la medida que toma. Y siempre, nunca que le dé el sol en forma directa, así que tome aire desde todos lados. Entonces, las rejitas toman aire de todos lados y está a unos 50 del suelo. Es lo que pide las normas del Servicio Meteorológico Nacional. Y a medida que uno acopia datos, se va a dar cuenta cómo, si el clima se mantiene igual o si está cambiando, o esas conversaciones que se dan a veces en alguna reunión o algún congreso o alguna cosa así, hablar sobre lo que es si el tiempo ha cambiado o no. Probablemente que en los 10 o 15 años que yo llevo llevando el registro no es gran cosa lo que cambia, hay ciclos más cálidos o más húmedos o más secos o más ventosos, pero de una manera cambia de manera fundamental. Sobre lo que yo tengo que decir del calentamiento, dice que la era industrial ha calentado el mundo. Con los viejos registros que existen acá de Valley Willis, cuando hizo la exploración del norte de la Patagonia entre 1897 y 1913, no es gran cosa lo que ha cambiado el clima acá en la zona. Por lo tanto, todo lo que está acá arriba de la línea de cero es sobre 0 grados y por debajo es las mínimas bajo cero. Esta línea verde gruesa es la media. Esta es la media del verano, esto es el invierno. Van subiendo y bajando las temperaturas a medida que transcurre el año, ¿no? En verano, en invierno. Esta segunda línea es las medias máximas. Esto es el promedio de las máximas que hace mensualmente. El periodo de un mes es este pequeño cuadrado acá. Cada mes hay que realizar un puntito en la mitad del cuadro y trazar la línea para unirla con el punto anterior. Y esta línea roja superior son las temperaturas máximas que hay en el verano. Por ejemplo, el verano más cálido en todo lo que va del periodo que yo puedo llevar esta planilla es en febrero del año 1987, es que hay una máxima de 34 grados. Después hay otras de 31, de 33, 32 acá, 33, 32 y medio. Y esta línea inferior, estas son las medias mínimas, se suman todas las mínimas que ha hecho durante el año y se van poniendo en esta línea, las mínimas. Y esta inferior es la temperatura mínima absoluta que ha hecho. El año 84, ese invierno tan frío que la temperatura media se mantuvo durante 2 meses en 0 grados, hizo una mínima de 17 bajo cero. Después, al invierno después, ya bajó a 6 grados bajo cero, nada más. Y se mantuvo más o menos igual. Hasta el año 92, que también, 91, acá está el año, 91, durante el mes de julio también hizo 16 bajo cero. Esos son las 2 meses de temperaturas mínimas que yo he registrado en esta modesta estación meteorológica. Entonces, este resultado de las curvas, de las 5 temperaturas, de la máxima absoluta, medias máximas, la media, medias mínimas y la mínima absoluta, es lo que da las 5 líneas que suben y bajan de acuerdo a la estación. Te recuerdo que esta bajada no es simbólica, sino que pertenece al invierno, y la subida, las temperaturas cálidas son las que suben en verano. Y de esta forma podemos establecer unas pequeñas ondas, si ustedes lo quieren llamar así, unas pequeñas ondas que va del año 84 al 88, aparentemente hay una onda con inviernos más cálidos, y cada 4 años uno más frío. Igual ocurre entre el 88 y el 92, aparentemente también hay una onda de inviernos más cálidos. Si bien eso no se refleja en las temperaturas máximas. El invierno pasado, que fue muy cálido, que la mínima fue de 4 grados, también aparentemente en el 92
hizo una onda de mucho frío y después fue subiendo por acá. Hace 5 años atrás quizá no existía la calefacción que existe ahora, o yo digo 5 años por decir algo, pero hay mucha gente de la edad mía que dice, antes cuando yo era chico el tiempo era peor que ahora. Yo pienso que no es tan así. Antes no existía la ropa, quizás no tenían el calzado de goma para salir afuera, la calefacción no era la misma. Se los mantenía a los chicos más encerrados en la casa y entonces el chico de eso era que se aguarda, el tiempo que estaba encerrado porque hacía mal tiempo. No es que el mal tiempo fuera peor o mejor que ahora. Quizá las nevadas no sean tan seguidas como antes, que nevaba todos los inviernos, absolutamente había nieve acá en la ciudad. Ahora a lo mejor pasan 3 o 4 años sin nieve acá en la ciudad. Pero recordemos el año 84, que fue un invierno como los de antes, ¿no? Como los que se acuerda la población más antigua de la ciudad, que tuvimos 2 meses con un promedio de 0 grados de media y la nieve duró como 40 días acá en la ciudad misma. Eso puede volver, porque hay ciclos, ¿no es cierto? Puede venir un invierno más frío que puede dar lugar a un invierno de esos bien crudo. ¿Y los ciclos a qué se pueden deber? Aparentemente son ciclos solares. El sol y la temperatura es lo que gobierna el clima del mundo, ¿no? Acordate vos que se habla del efecto de la corriente del Niño, si bien está a la altura de Perú con el Pacífico, simplemente un cambio de temperatura del mar hace que la corriente de Humboldt se invierta y provoque un cambio meteorológico en una especie de cintura a la altura del Ecuador en todo el mundo. Da un periodo de sequía donde es húmedo y da lluvias torrenciales donde está seco. El clima del mundo con respecto a la corriente del Niño cambia notablemente de acuerdo a cómo esté y eso es un simple cambio de temperatura ahí en el mar frente a la costa de Perú, nada más. Por eso ahora los climatólogos del mundo y las estaciones meteorológicas o los servicios meteorológicos de los países que están sobre ese litoral, que son Perú y Chile, mantienen una guardia constante midiendo la temperatura del mar, porque eso les da una anticipación sobre qué es lo que puede ocurrir con la corriente del Niño, ¿no? Y a ellos les cambia la pesca, por ejemplo, a Perú y a Chile. Les cambia la pesca, la intensidad de la pesca o la cantidad de peces que pueden capturar, y probablemente que inmediatamente después hace a los cambios climáticos. La columna superior de números, estos son los años en que transcurren los registros. Este año, que es que ustedes ven que la columna es casi una de las más altas, corresponde al año 44, que llovieron 885 milímetros más o menos, casi 900 milímetros. Esta es la línea de 900 milímetros. Después otro año llovedor fue el 77, que también llovió muchísimo, que produjo, si ustedes, los oyentes, o los televidentes mejor dicho, recuerdan, en el año 77 se produjo una inundación acá en Esquel, que se inundó toda la zona de la 112, el arroyo Esquel se desbordó en esa zona, en Trevelin también se cortó el camino a la presa, se cortó el camino al río Corinto. El río Corinto se salió de madre, como casi todos los años, y produjo inundaciones y roturas por todos lados. El puente sobre el arroyo Cuche en Teca, que se lo llevó otro puente en la ruta Bariloche también. En varias, la lluvia esa torrencial del año 77 produjo muchos daños en las carreteras de la zona. Después pasamos el periodo tan seco del 86 al 89, 89, que estos años fueron sumamente secos. Hubo 5 años que prácticamente la lluvia bajó a 400 y un poquito de milímetros. Y ahora ya estamos llegando a los niveles. Les recuerdo que esta línea central es la media que se mantiene, es la temperatura, las lluvias medias de la zona, corresponden a unos 610 milímetros para Esquel, y estos últimos años
desde el año 89, de 90 en adelante, ya se mantiene por sobre la media. Si estamos recuperando todo el agua que faltó durante este periodo. Aparentemente acá no hay ciclos ni nada que pueda predecirse si el año va a ser más llovedor o menos llovedor. Es muy variable. De un año muy llovedor puede pasar a uno muy seco, como fue el año 47. Del 44 con mucha lluvia, puede pasar al año 47 con una sequía tremenda, que es una de las más secos que se registran en esta modesta planilla. ¿Estas planillas con qué datos las armó? Datos de lluvias de otras partes, tanto de la estancia al principio, de la de Vialidad Nacional, que tenía un fluviómetro, y después de mi viejo, ¿no?, que llevaba acá en Esquel. Están hablando ahora se habla, por ejemplo, del agujero de ozono. Aparentemente el agujero de ozono no es un producto de la era industrial local o el uso de aerosoles, sino que aparentemente son ciclos que han ocurrido otros años o durante otras épocas. Igual que la glaciación ha llegado a un punto, el mundo se ha enfriado y se ha calentado varias veces durante la vida del planeta, ¿no? Se está en busca de más datos. El dato meteorológico más viejo que existe creo que tiene 120 años. Eso a un clima mundial es demasiado poco todavía. Por supuesto acá los datos existen más o menos desde que hubo una estación meteorológica en Esquel, alrededor del año 50 se interrumpió y se llevó al aeropuerto, donde se cambiaron los datos porque el clima de Esquel no tiene nada que ver con lo que nos pasa actualmente en el aeropuerto, ¿no? Estamos a 20 kilómetros de distancia y a 250 metros más de altura. Entonces no es lo mismo la lluvia de Esquel que la lluvia del aeropuerto. Entonces no tenemos un registro constante o lo suficientemente largo para realizar una predicción con los ciclos. ¿Esquel está más alto del aeropuerto? ¿O no, el aeropuerto está a 250 metros más alto que Esquel. I will always be hoping. Mi presencia acá en Esquel es porque he nacido acá. Mis abuelos han nacido acá en Esquel, no en Esquel, sino en la colonia 10 de octubre, en la zona de Trevelin. Mis abuelos también, los 4 abuelos son argentinos, y recién mis bisabuelos son colonizadores del Chubut, con el Balcón Mimosa. Mi bisabuelo era un poco el lenguaraz de la colonia, era el secretario de todo ese grupo de emigrantes que llegaron a Rawson. Él mantenía el registro civil, anotaba los nacimientos, los casamientos, los fallecimientos, llevaba un registro meteorológico de la colonia, hacía el almanaque, es decir, tenía conocimientos de navegación, por lo tanto podía calcular la posición del sol, la luna, y tenía una tabla de mareas. Ese almanaque, con la tabla de mareas incluida y las lunas, está en el Museo de Trevelin. Hay 2 ejemplares de los originales que él editaba. Y es muy recordado por el periodismo chubutense como el primer periodista que hizo el único periódico que circulaba en esa época. Periódico estoy diciendo en una forma muy genérica porque era un cuaderno en que cada colaborador escribía su artículo manuscrito en el cuaderno. Después el cuaderno circulaba por los suscriptores, teniendo como máximo 3 días para leerlo. Por lo tanto se originaba cierta protesta cuando alguno de los suscriptores mantenía el periódico el cuaderno con las noticias de la colonia más de los 3 días reglamentarios, ¿no? Por lo tanto es recordado don Ricardo Jones Berwin como el primer periodista de la Patagonia.
y a su vez daba clase, como era maestro normal, recibido en Gales, mantuvo la primera escuela primaria dando clase a los chicos de los pioneros. Ese es el origen de mi familia. Mi abuela paterna también proviene de la familia de exploradores, de vivir quizá la manía de andar siempre, nunca me quedo quieto, siempre ando por alguna parte, me gusta muchísimo salir y viajar. John Murray Thomas fue uno de los que exploró en esos 20 años que se mantuvieron en la colonia de Chubut, antes de venir a la cordillera. Él ya salía a cabalgar en los alrededores de la colonia, como si habían estado en Sarmiento, habían estado en Lago Muster, habían recorrido la zona de Gastre, de Telsen, ya habían venido hasta los Altares, y de una casualidad nos tuvo en el episodio del Valle de los Mártires, buscando oro, ¿no es cierto? Pero sí, fue el segundo de Fontana, ya en la expedición que descubrió esta parte de la cordillera. Él fue uno de los que, digamos, ni bien Fontana se hizo cargo de la gobernación de Chubut como primer gobernador, él fue uno de los que él sabía castellano, por lo tanto él sí, el lenguaraz de la colonia, es decir, hablaba correctamente galés y castellano, por lo tanto podía mantener una conversación fluida entre los argentinos y los galeses, por lo tanto hacía de intermediario, y fue el que presentó a Fontana en varias veces la intención de que los galeses querían venir a la cordillera por conocimiento que tenían por los indios, de que algo había acá, de que era no era un páramo como el que estaban en el valle, sino que era un verdadero paraíso. Entonces él fue el que insistió y armó la expedición, juntando los caballos, la gente, los interesados, y fue Fontana en ese caso lo nombró su segundo. Él daba a través de él eran las órdenes de la compañía de rifleros, y él hizo el diario del viaje que está publicado, ¿no es cierto? En varias publicaciones históricas de la editorial del regional, como Camue, está editado. Por lo tanto, las fotografías también eran de él. Por ahí me da también quizá un poco por la fotografía. Es decir, pienso que uno va heredando cosas o gustos de los antepasados. No sé si es una casualidad o es verdaderamente una herencia que uno tenga cierta inclinación por ciertas cosas, ¿no? Como la fotografía, la meteorología, el ansia de explorar, de conocer, de andar un poco por el mundo. Rawson o... Estuvieron 20 años en Rawson antes de venir a la cordillera. Y una vez armada esa expedición, John Murray Thomas también fue el encargado de realizar un plano de la colonia. Hubo un ingeniero a cargo de la mensura de todas las 50 leguas de la colonia. Te recuerdo que, por si vos no lo sabés, que todos los integrantes de la expedición de los rifleros se les regaló una legua de campo, es decir, 2.500 hectáreas a cada uno. Pero eso, a los 3 años recién pudieron venir a hacer la mensura y repartir la legua, es decir, en una especie de sorteo, repartir una legua a cada uno de los integrantes de la expedición. Cosa que realmente sucedió, y aún ahí no queda ni una legua prácticamente sin subdividir por las sucesiones, las herencias y las ventas que se han realizado, pero sí están los descendientes de los dueños originales de las 50 leguas, están en el lugar de la posesión de sus abuelos o sus bisabuelos, ¿no? No sé mucho. Y esta era la plana mayor del regimiento. Este era John Murray Thomas, es decir, el segundo de Fontana que yo te estoy hablando, era el suegro de mi abuelo, ¿no es cierto? Este creo que es Epele. Es tío abuelo de Fernando, el que está en Bosque, que nos venimos a conocer acá. Parece que este se vino a Chubut y un hermano de él que se quedó en Entre Ríos, que es el abuelo de Fernando. Y este vino para acá y se casó con una hermana de mi abuela. Entonces vendría a ser yernos de
de John Mary Thomas. Y este es Alzúa, es el padre de, es el abuelo de Ramiro Porcel de Peralta. Pues la mamá de Ramiro es Pérez Alzúa. Y este es el viejo Alzúa, que te era socio mi abuelo con vaca y qué sé yo. Toda la historia está relacionada, ¿viste? ¿No? Claro. ¿Lo filmaste eso? Rawson. Eran más que nada agricultores. Algunos pongo en duda hasta qué punto eran agricultores, porque en su país de origen eran en general mineros, o sacaban lajas de pizarra de las minas de Gales, o bien eran mineros de carbón. Es decir, no eran gente de campo, gente de agricultores. Es decir, tuvieron que aprender a convivir con la tierra y buscar su propio sustento, ya que estaban lejos de todos los centros de consumo, tanto de centro de consumo como de centro de abastecimiento. John Mary Thomas en ese aspecto fue un hombre muy precursor, porque al poco tiempo de estar en la colonia, él se volvió a Buenos Aires y se empleó en esa muy conocida tienda que en ese tiempo era una de las primeras de Buenos Aires, que era Gatti Chávez. Él se hizo empleado de Gatti Chávez hasta el punto de ser uno de los empleados de jerarquía, y entonces hablaba correctísimamente el castellano. Por eso, al venir a la colonia, tenía todos esos conocimientos de comercio, de cómo tratar al ambiente argentino, al ambiente comercial argentino, y a su vez con el ansia de explorar. Indudablemente que está poco tiempo en la colonia, es decir, han dado tanto, ya te digo, por el río Chico, por el lago Múster, por el lago Colhuapi, explorar toda la zona de Sarmiento, de Pampa del Castillo, toda la zona de Telsen, Gastre, venir hasta Paso de Indio. Indudablemente todas las negociaciones entre la colonia y el gobierno argentino también las hacía él. Indudablemente que estaba mucho fuera de la colonia, así que no sé realmente cuánto tiempo le dedicaba a la agricultura, o si tenía una chacra, un par de chacras, alguien indudablemente que hacía el trabajo mientras él estaba realizando trámites o simplemente sus exploraciones por el territorio, ¿no? Lo que yo sé, figuraba como agricultor, pero indudablemente que era uno de los directivos, o digamos de los cabezas visibles de la colonia, que llevaba las cosas adelante, sea por negociaciones o por trámites o por pedidos. Recordemos que la colonia en ese momento estaba pasando muy malos momentos por falta de un comercio propio. Es decir, durante los primeros años sobrevivieron gracias a las subvenciones del ejército argentino, del gobierno argentino, que les suministraba tanto los alimentos como había incluso empresas de Gales que ayudaban a la colonia. Le mandaban abastecimientos. Él incluso tuvo un barco que facilitaba ese comercio entre la colonia y Buenos Aires, un barco muy chico que llevaba el trigo y traía la mercadería de Buenos Aires a la colonia. Entonces no sé cuánto tiempo le quedaba para la agricultura realmente. Y eran gente de una fuerte inclinación cultural, es decir, había muchos poetas, gente que hacía coros, es decir, no eran gente de trabajo en sí, una bestia bruta de carga. Indudablemente que le dedicaban un gran tiempo a la parte cultural, a la parte espiritual, ¿no? Hasta el año 50 hubo una estación meteorológica frente a la plaza. Y después de eso, cuando se estableció la Fuerza Aérea en el aeropuerto actual, se llevó la estación meteorológica allá. ¿Y esa estación meteorológica que estaba frente a la plaza, dónde estaba? ¿En qué calle? En la esquina de Mitre y Ameguino. Prácticamente en la esquina de Mitre y Ameguino. Donde está actualmente un jardín Cleveland. Ajá. En ese lugar En esa está. casa. ¿Y a quién pertenecía? Al Servicio Meteorológico Nacional. Ah, era oficial. Sí, era una estación oficial. Igual que los datos de la estación meteorológica que mantuvo la comisión de Valley Willis. Valley Willis fue un geólogo norteamericano que fue contratado por el gobierno argentino para realizar un estudio completo de las aguas cayentes de la Patagonia Norte.
Es decir, él se dedicó durante esos 15 años a estudiar todos los ríos, desde el lago Lácar hasta Corcovado, todos los ríos, el caudal, la potencia, el desnivel, la potencialidad económica de la zona con los bosques, las tierras cultivables, todo lo que podía servir al tema económico. Hizo un informe completísimo que se lo puede encontrar en la biblioteca Avellaneda del municipio local. Es un estudio sumamente interesante y en uno de los últimos capítulos existen todos los datos meteorológicos recogidos por esa comisión. Aparentemente tenían una estación meteorológica en varias partes. Había en Bariloche, en Chosmalal, en Maitén, y hubo una en Trevelin acá, que terminó el trabajo de la comisión y se levantó la estación. Esa estación hubiera sido valiosísima, que hubiera continuado para mantener esos datos y comparar ahora, ver realmente si el invierno era más cálido, más frío, o más llovedor o más nevador que actualmente. Lamentablemente en el año 13 se levantó y los datos quedaron en los libros nada más. Esa es una verdadera pena para la zona no haber mantenido esa red de estaciones. Esta línea gruesa es los datos de Valley Willis. ¿Ves? De las mínimas, la media, medias mínimas, las medias máximas y las máximas absolutas. ¿Ves? Y la línea de punto es lo que hace actualmente. ¿Ves? No hay prácticamente diferencia. En la media, que sería esta, hay apenas 1 grado de diferencia entre lo que ellos marcaban en la estación meteorológica entre 1900 y actualmente. ¿Ves? El registro se mantiene. Esto durante un año, de un enero a enero. Es decir, esto marcaría solamente un periodo de invierno. Es el promedio de 10 años de temperatura llevada por la estación meteorológica de Valley Willis. Y la línea de puntos es la que tenemos acá en Esquel. Es que no hay, incluso hay un poquito más de frío. Ahí tienen registrado una de 20 grados bajo cero en la estación del río Corinto. Las máximas prácticamente son iguales. Es decir, hay un paralelismo muy llamativo que hace que toda la fantasía que los inviernos de antes eran más fríos o el verano era más verano que ahora se diluye totalmente con esto, ¿no? Esta es una estación meteorológica digital de última generación. Este modelo, el Weather Monitor 2, permite ser conectado a una computadora y con un programa especial edita los gráficos de acuerdo a los registros que haya incorporado. En este momento tenemos un viento de entre 14 y 18 kilómetros por hora, 16 en los momentos, y esto da la dirección. Esta flechita da la dirección del viento. Esto es una dirección oeste-noroeste, está justo en la mitad. En este sector está dando la temperatura exterior de ese momento. Outside, la temperatura exterior. Y el barómetro en ascenso. Que apretando el botón de bar, la tecla de bar, nos da la presión barométrica, que es 1007.8 en este momento. La humedad interior acá es 33%. El viento, como digo, sopla en este momento a 13 kilómetros por hora. Si uno quiere saber la velocidad máxima que ha tenido el viento en este día, aprieta este botoncito y le da 69 kilómetros por hora, que ocurrieron a las 5:46 de la mañana del día de hoy, del día mes de abril, día 18. 69 kilómetros por hora fue la velocidad máxima. A las 5:46, repito. Si uno quiere tener el viento en distintas medidas, ahora está en kilómetros por hora, aprieta esta tecla, ahí lo tiene en nudos. Acá está en metros por segundo y acá está en millas por hora. Tiene los distintos valores que requiere según el lugar donde vive o la escala que uno utiliza. Yo lo uso en kilómetros por hora, ¿no es cierto?, que corresponde a esa medida. Y además tiene
volviendo a la temperatura exterior es esa, puede, de acuerdo al viento, tener la sensación térmica. Wind chill es la sensación térmica. A pesar de haber una temperatura exterior de 7 grados, con un viento de 11 kilómetros da 4 grados de sensación térmica. Es decir, a medida que aumenta el viento, si la temperatura se mantiene constante y aumenta el viento, baja la sensación térmica. A medida que aumenta la velocidad del viento, como en este momento pasa a 6, baja a 7. Aumenta el viento, entonces baja la sensación térmica, ¿ves? El tema de meteorología es sumamente atrapante, ¿no? Porque cuanto más unos datos conoce, más querés saber y por supuesto que se va metiendo en otras cosas, otras lecturas, ¿no? I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. Me acerqué al Club Andino en noviembre en julio del 53. El Club Andino ya se había creado en noviembre del 52. Así que yo fui a los 6, 8 meses que se había creado. Yo recién me hice partícipe, digamos, del grupo que iba a la olla. Ese tiempo los padres tenían un control muchísimo más estricto sobre lo que eran los jóvenes de lo que es ahora. Ahora pienso que el común de los padres no saben dónde están los hijos en muchos momentos del día. Ese tiempo era más tradicional que los padres controlaran a los hijos muchísimo más que ahora. Por lo tanto, los cuidados eran casi excesivos, ¿no? Así que yo tenía alrededor de 15 años cuando recién me dieron permiso, digamos. Fue el que era presidente del Club Andino, Roberto Peralta, y Joaquín Hart, que fueron los fundadores del Club Andino, entre otras personas de Esquel, y fueron a mi casa a pedirle a mis padres que me dejaran ir a la olla. Ya te digo, andaba como 15 años, así que bueno, me uní a ese grupo en forma muy entusiasta, por cierto, y inmediatamente pues, empecé a esquiar y empecé a participar de todas las actividades del club. Por la edad que yo tenía no participé del grupo de montaña, que tuvo muchísimo éxito a partir del año 53, 54, que hubo varias conquistas de la mano del guía suizo René Egman, que llevó ese grupo juntamente con Roberto Peralta, Joaquín Hart, Braulio Álvarez, algunas veces Camilo Braese, Ernesto Fuentes. Los llevó a las altas cumbres más codiciadas de toda la región, ¿no? Como el Cerro Torrecillas, el Dos Picos, el Cerro Cónico. Hicieron el Tronador, que un par de veces. Hicieron varias primeras ascensiones que realmente quedaron en los anales del andinismo argentino. Ya te digo, era demasiado joven para unirme a ese entusiasta grupo que se acercaba realmente a la montaña. La montaña siempre fue una cosa de poca gente, de unos pocos iniciados, digamos. El esquí, en cambio, era una cosa mucho más accesible, más popular, y a él se unieron un gran grupo de gente, ¿no? En un primer momento esquiaban como el recordado Raúl Mera, Emilio Clery, que tenía la carpintería, que hacía esquíes, además de ser esquiador, proveía del material esquiable a todos. Después los cantos, que ahora son de acero y vienen todos de fábrica, eran colocados y confeccionados por cada uno de los interesados, así como los bastones, los herrajes, todos se hacían con elementos que se disponían, resortes o cablecitos o chapas para sujetar los pies, ¿no? Y dentro de ese gran grupo, con Pedro Orisni fuimos
Arene Hughes, el Vasco Aleix, en fin, de ahí salían los chicos que después ya empezaron a descollar en el ambiente nacional, como Gustavo Freeman, el hermano de él, Juan Freeman, Gabriel Sander, en fin, ya con una época un poquito más moderna que se pudo adquirir un medio de elevación. Como ser la fiesta de esquí, en la que el Club Andino siempre participaba como parte muy activa, como uno de los miembros de la comisión permanente que lo organizaba. Este verano va a ser 10 años, era presidente de la conocida chocolatera Inés Braese, que era presidenta del comité ejecutivo, y me propuso algo así como hacer, en un principio, ¿por qué no te inventás una carrera de regularidad o algo así? Me dijo que uniera la olla con Esquel. Bueno, pensé que una carrera de regularidad era una cosa demasiado riesgosa, es decir, mandar automóviles. Había habido bastante actividad de regularidad en ese momento en Esquel, se corrían habitualmente carreras de regularidad con automóvil, la carrera propiamente me dicho, con el velocímetro especial y toda la cosa. Y había decaído un poco y pensó que quizá íbamos a mantener una carrera de ese tipo a la olla. Me pareció una cosa bastante peligrosa, por lo tanto pensé en otra actividad, como hacer algo de regularidad pero con otras actividades. Bueno, y así metimos en la primera prueba combinada, digamos, que se conoció, pusimos gente a esquiar, gente a correr, caballos que venían del puesto de vialidad a lo que es el tambo del ejército en este momento. De ahí se venía en bicicleta hasta la vía del ferrocarril, en ciclomotor del ferrocarril hasta el pueblo. De ahí había que disfrazarse y por último toda la prueba combinada terminaba con agarrar un lechón en un baldío a los 5 primeros equipos clasificados. Bueno, tuvo un éxito tremendo y en ese entonces el conocido Pancho Ibáñez empezó a proyectar por la televisión un ciclo que era El Deporte y el Hombre, donde presentaba unas cosas muy similares que se hacían en Estados Unidos, unas pruebas combinadas muy difíciles que según él eran el hombre de acero, el hombre más apto o cosas, unos nombres así bastante impresionantes. Y yo al verla y otro grupo de amigos pensamos, si ellos pueden hacer eso y nosotros tenemos el escenario, lo único que tenemos que hacer es adaptar las cosas que ellos hacen a nuestro escenario y de acá va a salir algo. Y así fue como empezó a tomar la forma actual, que es el Tetra. En ese tiempo era un Pentlaton, porque le incluimos la moto también en una parte de la laguna, así que era esquí, ese tiempo era parte pedestre, después venían las motos, después tomaban la bicicleta y terminamos remando y corriendo hacia la ciudad. ¿Quién participaba? La gente se divertía muchísimo. De manera, en esa prueba múltiple del principio la gente se divirtió muchísimo, muchísimo. Uno de los últimos, creo que al tercer año ya dejamos los caballos de lado, porque ocurrió algo bastante, para el conjunto de la gente, fue bastante risueño, para el que tuvo que sufrir la consecuencia, ¿no? Un teniente del ejército había encargado que le llevaran el caballo al punto de salida de la prueba, cosa que estaban todos los caballos reunidos. Llegaron los participantes, se hizo el cambio de posta y los caballos salieron y este teniente quedó ahí esperando que llegara su caballo. Así que te imaginas el disgusto que tenía cuando el caballo llegó, pero mucho tiempo después el encargado de llevarlo, por supuesto, que tuvo su correspondiente reprimenda y él quedó de a pie ahí en medio de la prueba combinada. Ya te digo, a los 3 años se suprimió el caballo y tomó la forma de lo que era el Pentlaton con las motocicletas, que nos dimos cuenta que la motocicleta era una de las cosas que más llamaba la atención. La gente que estaba en el punto de reunión, digamos, donde se hacían, donde, como es ahora que se convocaban alrededor de la Laguna de la Zeta, siempre toda la gente se reunía alrededor de las motos, porque era lo que más, digamos, hacía subir la adrenalina en ese momento, por el ruido, por la acción, por todo lo que implica el movimiento de las motocicletas. Pero también al mismo tiempo para la organización fueron las personas más conflictivas. Las motocicletas siempre eran los que protestaban
los que tenían problemas por la que mi moto es más grande, que la mía es más chica, que fulano todo corre con la más grande, siempre tenían diferencias, siempre eran los que se perdían, los que provocaban algún atraso. Loli Robert, la primera o segunda vez que corrió, no pudo correr porque la moto no arrancó. Es decir, nos pareció muy injusto que él no podía seguir su participación simplemente por una cosa mecánica. A partir de allí, entonces, suprimimos la moto, con gran protesta por un grupo bastante grande de gente, pero dando preponderancia únicamente a la parte muscular, es decir, a la fuerza muscular, no a depender de una cosa mecánica para lograr el triunfo o el fracaso. Es decir, no basarnos en que tuviera un inconveniente esa cosa mecánica para que adelantara o atrasara su puesto. Y a partir de ahí entonces nació el Tetrathlon, que ya lleva las últimas 5 ediciones, han sido las 4 disciplinas, ¿cierto? De esquí, el mountain bike, el remo en la laguna y el pedestre circundando toda la laguna. Este año hemos cumplido 10 años de edad, es la 10ª edición, ya nos hemos reunido para intercambiar ideas. La idea principal es tratar de lanzar la prueba en Buenos Aires durante la Expo Ski. Vamos a ver si podemos tener algún desahogo económico para concurrir a Buenos Aires para lanzar la prueba. Conseguir un muy buen sponsor desde ya, no estar peleando a último momento por la parte económica. Les recuerdo que lleva alrededor de 12 a 15.000 pesos realizar la prueba y solventar los gastos de los periodistas y los premios y todo lo que implica alrededor de eso, y todo eso se consigue por medio de sponsors, ¿no es cierto? Firmas muy importantes de gaseosa o de ropa deportiva siempre han contribuido. Siento un gran orgullo haber sido el principalísimo actor o partícipe de ese tipo de pruebas, de haber logrado que Esquel transcurriera por las pantallas de televisión del país casi exclusivamente por el Tetra. Es la mejor promoción que ha tenido Esquel. El año pasado les recuerdo que en un conocido programa deportivo, el periodista Nicanor González Solar dedicó 1 hora al Tetra de Esquel. Eso es 1 hora en televisión, ustedes lo saben bien, es un montón enorme de plata, es un esfuerzo económico muy grande, con una inversión mínima que ha resultado ser lo del Tetra, ¿no? Porque todos los aportes han venido extra provinciales, digamos. Por lo tanto, pienso que es la mejor forma de promocionar Esquel, hasta en la revista El Gráfico, ¿no? Que ya está comprometida a venir a cubrirlo otra vez. Bueno, lo último que a raíz de un estado de salud bastante delicado, tuve que cambiar un poco de actividad, ya no voy más a la montaña. Anduve mucho por la zona del Cerro Situación, hicimos varias ahí, pero por consejo médico tuve que llamarme un poco a cuarteles de invierno por razones de salud y no poder realizar ejercicios que me agitaran demasiado. Por lo tanto opté por empezar a salir en motocicleta. Y afortunadamente he encontrado un grupo muy grande de amigos. Primero salíamos en grupos muy grandes, así de 15 o 20 personas. Y siempre en un grupo hay gente que tiene demasiado ansias de acelerador, digamos, y no miran para atrás, simplemente miran hacia adelante y al poco rato se pierden de vista de uno y no los ves más. A lo mejor si dicen vamos de acá a Cholila y una vez transcurrido 10, 15 o 20 kilómetros uno no los ve más. Y siempre hay un grupo que va atrás gozando del viaje, realmente cerrando la tranquera, por supuesto. Un grupo que va atrás esperando a quien se atrasa por algún motivo, y los apurados o los ansiosos o los impacientes se pierden rápidamente de vista y no los ven más. Entonces, de a poco ese grupo se fue puliendo. Los que quedamos atrás nos fuimos juntando, fuimos haciendo mucho más estrecha la amistad, al punto de salir de turistas, hacer turismo en moto, en una forma muy tranquila, sin realizar altas velocidades para nada. No pasamos de 70, 80 kilómetros en ningún caso,
y sí gozando del viaje, parando en cada punto interesante, cada punto panorámico, paramos, fotografiamos, descansamos. En cada pueblo uno pasa, alguien tiene un conocido. Yo busco, cada vez que pasamos por un lugar, busco las antenas de algún radioaficionado a ver si hay algún amigo por allí. Y realmente los puntos interesantes o los puntos panorámicos realmente paramos, fotografiamos y los gozamos realmente. Entonces el viaje se hace muy placentero. Es decir, viajando a velocidad de turista y tratando de conocer lo máximo posible tantas personas como lugares durante el viaje. ¿Y por qué se vinieron de Gales? ¿De Gales? Pienso que, por lo que dice la historia, presionados, digamos, por el sistema de trabajo económico, eran prácticamente unos esclavos dentro de las minas de pizarra y las minas de carbón por parte de las compañías inglesas. Es decir, a la producción la pagaban lo que quería la empresa. Y la misma empresa era la que tenía, digamos, en ese tiempo lo que es ahora un supermercado. Entonces, ese mismo supermercado, la misma compañía que los explotaba, les vendía las cosas al precio también que quería, porque no tenían otro lugar donde ir a... Entonces era un círculo vicioso en el cual lo único que podrían hacer era trabajar y sobrevivir. Y entrar a la mina muy de madrugada antes que saliera el sol y salir de noche, ya cuando se había puesto el sol, prácticamente no veían la luz del sol en todo el día. Es decir, tal era el ansia de libertad de salir a trabajar por su cuenta y ganar su propio sustento sin estar esclavizado, como poder hablar su propio idioma. Recordemos que el idioma galés estuvo prohibido durante 100 años. Expresar el culto que ellos querían, no el culto anglicano que los obligaba el reino inglés. Todas esas cosas hizo indudablemente una presión tan tremenda que prefirieron venir a un páramo como era Chubut en ese momento, a estar en ese verdor inmenso y tan bonito que es Gales, tanto antes como ahora, ¿no? Indudablemente la presión espiritual y económica que ejerció toda esa especie de monoempresa, digamos, que tomaba todo lo que era trabajo en esa zona, indudablemente fue tan fuerte que prefirieron venir a cualquier parte menos a perseguir ahí, ¿no? Porque cortaron totalmente los vínculos, ¿no? Una vez que vendieron todo lo que tenían allá y se subieron al barco, algunos no tenían más nada ni para volverse. Es decir, lo único que les quedaba era seguir hacia adelante. No podían volverse atrás de ninguna manera. ¿Conoce Gales? Sí, estuve hace 2 años ahí. Estuve en los lugares donde por lo menos mi bisabuelo escribía que él era originario de allí. Realmente no, al estar allí no se entiende cómo cambiaron Gales por la Patagonia. Yo no cambio Patagonia por Gales, ¿no? Pero al ir ahí y ver ese hermosísimo lugar, el encantador verde que tiene, no se entiende bien cómo, por eso ahí uno llega a comprender qué presión tiene que haber habido para que cambien eso por la Patagonia, ¿no? Qué ansias de libertad, qué ansias de pensar por sí mismo y para salir de esa esclavitud, para poder buscar su propia libertad, ¿no?